Muy buenas, les saluda su compañera del aula y comenzamos con el tema de circuitos recortadores con diodos. Ya sabemos que es un diodo, cómo está representado, que básicamente es este pequeño dispositivo donde la línea grisecita corresponde a la parte del cátodo, la negativa, y el otro extremo pues viene siendo el ánodo, la positiva. Esto es electrónica analógica y comencemos. Bien, mencionaré lo que es una breve noción de un circuito limitador de tensión con diodos. Quiero que recuerden que la palabra limitador y recortador es exactamente lo mismo, es como un sinónimo, y tensión corresponde a lo que es el voltaje. El diodo es ese pequeño dispositivo que va a ser esencia a todo esto. Ok, como podrán observar, aquí tenemos un circuito donde comenzamos con un voltaje. Este voltaje está dando en alterno, por lo tanto vamos a tener ciclos positivos, ciclos negativos, positivos, negativos y así sucesivamente. Básicamente una función senoidal donde tendremos un voltaje pico máximo, un voltaje pico mínimo y así. Ok, ya tenemos lo que es nuestro voltaje. Tenemos lo que es una resistencia 1. A su vez, esta está conectada con un diodo, que en este caso el diodo teniendo esta forma, donde aquí está el ánodo, que es el positivo, y sale del cátodo, que es negativo, corresponde a lo que es un limitador de alternancia positiva. Porque si en dado caso el diodo estuviera al revés, pues ahora hace referencia a la negativa. Y por supuesto está en paralelo a lo que vendría a ser una resistencia de carga, que viene siendo RL. Al final lo que a nosotros nos interesa es saber cuánto voltaje va a caer acá y de acá. Y bien, para entender esto pues hay que utilizar nuestro pequeño lapicito con color negro. Ok, como sabemos, vamos a comenzar del ciclo positivo. Si se dan cuenta, aquí entra el ciclo positivo que corresponde a esto. Entonces, cuando entre en el ciclo positivo, pues la corriente va a pasar de esta manera. Va a llegar la corriente y hasta este punto se va a preguntar por dónde dirigirse. Si dirigirse por acá o dirigirse por allá. Más bien, ¿qué comodidad tendrá? Como tenemos aquí una resistencia, ya sabemos que la resistencia pues básicamente es como oponer a lo que viene siendo la corriente. Entonces la corriente se le hace más fácil atravesar este diodo, que pues viene siendo en esta parte. Entonces cuando atraviesa este diodo podríamos decir que aquí pues ya no hay nada, básicamente, porque la corriente va a circular de esta forma. Entonces se va a seguir, llega a la parte positiva y ahí quedó. Entonces toda esta pequeña parte se ha como hecho un cortocircuito y podríamos decir que tendríamos un voltaje de 0, pero en realidad aquí hay un voltaje de 0.7, ya que estamos tratando con un diodo ideal, por lo tanto no es 0 como tal. Entonces la primera parte que correspondería al ciclo positivo pues se ha recortado, se ha limitado a pues a básicamente 0.7, que es lo que corresponde del diodo. Entonces, como podemos observar en esta pequeña parte, aquí ya está recortado. Ahora, cuando viene del otro extremo, cuando está en el ciclo negativo, pues que corresponde pues a esta fracción, porque ahora es lo que va. Entonces aquí tendríamos pues ahora la parte positiva y aquí tendríamos la parte negativa, porque ahora está inverso. Sí, está alternando. Pues ahora la corriente viene de esta manera. Viene la corriente, viene y aquí como encuentra el diodo en inversa no puede pasar. Entonces se va a seguir, va a atravesar la resistencia de carga y ahora podemos indicar que tiene ya un ciclo negativo completo. Por lo tanto aquí podemos observar que el ciclo negativo pues está dado. Entonces si se dan cuenta, ahora viene pues la parte positiva. De hecho sale la parte positiva. Entonces cuando ya viene la parte positiva sucede la misma analogía que en la primera explicación. Entonces tendríamos aquí pues nuevamente pues los 0.7 volts de lo que corresponde del diodo. Entonces a esto se va a llamar limitación de la alternancia positiva. El diodo está polarizado en directa durante la alternancia positiva menos de 0.7 volts y la polarización inversa durante la alternancia positiva. Básicamente es esto. ¿Y qué pasaría si nosotros invirtiéramos pues el diodo? Antes tengo que mencionar que si en dado caso, por ejemplo, tenemos un voltaje pico de 5 volts, así pensemos, y aquí pues también tenemos un voltaje de pico a pico de aquí son 5 volts
y pues a su vez aquí son 5 volts. Entonces si nos referimos de voltaje pico a pico tendríamos ya 10 volts, pero bueno, nos importa primero el voltaje pico. Entonces si nosotros tenemos un diodo y en dado caso conectamos otro diodo, pues ya no tendríamos lo que vendrían a ser los 0.7 volts, sino que ahora tendríamos una recortación de lo que viene siendo la parte del ciclo, sino aquí está más o menos pues los 2.5 volts. Aquí podríamos pensar que está el 1, que es la mitad. Entonces ahora tendríamos un voltaje de caída en el diodo de 1.4. Por lo tanto ahora el recorte pues ya estaría un poco más. Pero para no meter tantos diodos, porque igual puedes extender esto cuantas veces quieras, pues podríamos poner lo que viene siendo a lo mejor un diodo LED. Creo que está así. Entonces un diodo LED que supongamos que tiene 3.5 volts. Entonces a la hora de recortar pues este voltaje pico, pues sabemos que aquí son 2.5. Entonces se va a ir y más o menos como por aquí pues viene siendo los 3.5. Entonces ya he hecho pues la recortación, hablando cuando el diodo presenta esta estructura. Ahora vayamos cuando el diodo está invertido y ahora tiene esto, donde aquí corresponde al ánodo, la positiva, y aquí al cátodo, la negativa. Bueno, pues vayamos a ello. Bueno, pues ahora nos encontramos con el mismo circuito, la única diferencia es que hemos invertido el diodo. Ya como recordarán, aquí se encuentra la negativa, aquí la positiva. Seguimos trabajando con una fuente de corriente alterna, CA. Entonces tendríamos ciclos positivos, ciclos negativos y así, eso ya está muy claro. Te presentamos lo mismo, de hecho tenemos la resistencia 1, la resistencia L o la resistencia de carga, y tenemos que nosotros nos interesa medir pues básicamente estas terminales A y acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el ciclo negativo? Como sabemos, pues comenzamos con lo que vendría a ser la primera sección, que en este caso pues viene la parte positiva, que va a estar dada de esta manera, que es la parte positiva. Entonces voy a tener aquí la positiva y la negativa, ¿ok? Entonces cuando nosotros estemos en el ciclo positivo, pues la corriente va a ir de esta manera. Y nos damos cuenta que este diodo de aquí está polarizado en inversa, por lo tanto la corriente no puede pasar. Entonces lo que va a hacer es que se va a seguir a lo que vendría a ser la resistencia de carga y así va a regresar, va a atravesar todo. Entonces podríamos decir que tiene un ciclo completo, como se muestra al inicio en la parte positiva. Es un ciclo completamente. Ok, y ahora cuando alterne y estemos trabajando con la parte negativa, que viene siendo el ciclo de acá abajo, entonces ya tendríamos las terminales comenzando del negativo y del positivo, como se muestra, porque ahora estamos en esa parte. Entonces sabemos que pues viene de esta manera, del positivo se va, se va, se va, y aquí pues ya lo sabemos, como aquí va a haber un limitador, entonces pues se hace más fácil la corriente atravesar el diodo que está en directa. Entonces pues atraviesa el diodo, se viene y podemos ver que aquí va a haber una caída de voltaje de 0.7, pero en la de negativo, porque recuerden que ahora estamos en el ciclo negativo, que estamos abajo. Básicamente estamos recortando lo que viene siendo abajo. Si en dado caso no hubiera un diodo como tal, entonces pues tendríamos aquí prácticamente algo así, 0. Pero como sabemos que un diodo ideal pues cuenta con 0.7 volts, por lo tanto pues hay una pequeña fracción, porque básicamente cuando estamos viendo lo de la parte del ciclo negativo en alternancia negativa, pues aquí hay como un corto, de hecho hay un corto, entonces viene siendo esta pequeña fracción. Y sucede lo mismo, si nosotros agregamos pues otro diodo, lo voy a hacer con otro color, con un color verde. Si nosotros agregamos otro diodo que está aquí, digamos otro diodo, pues sucede lo mismo. Vamos a aumentar pues el voltaje de aquí y ahora serían menos 1.4, porque recuerden que estamos con la negativa, pero ahora viene la positiva. Ya sabemos cómo trabaja la positiva. En la positiva pues no hay nada, de hecho el diodo está en inversa, por lo tanto el ciclo pues se completa directamente.
Y cuando baje, porque ahora va a bajar, pues sucede este pequeño comportamiento donde la corriente va a fluir a través de aquí y sucede lo mismo hacia abajo, y así es como presenta el recorte. Aquí dependiendo del diodo y las cantidades que tengan, por ejemplo si tengo un voltaje pico supongamos que de 3 y mi diodo es de 0.7, entonces le meto unos 3, ya tendríamos 1, tendríamos 2, tendríamos 3, que si nosotros hacemos un pequeño cálculo y multiplicamos 0.7 por 3, pues ahora tendríamos 2,1. Entonces sabemos que aquí pues viene siendo los 2.5 volts. Entonces 2,1 pues más o menos es como por aquí. Entonces ya tendríamos básicamente un recorte como aquí. Y así sucede el recorte como aquí. Todo depende de el voltaje que esté conectado a partir del diodo. Si son diodos LEDs, pues igual. Entonces, para que esto funcione bien, de hecho, permítanme borrar. Voy a borrar básicamente todo. Para que esto funcione bien, tenemos que tener en cuenta dos cositas. Ya sabemos que la ley de Ohms nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, si en dado caso yo tuviera un voltaje, cualquier valor, para que se lleve la mayor parte esta resistencia, que tiene que ocurrir? Básicamente tiene que incrementar la resistencia para tener un mayor voltaje. Entonces, ¿qué podríamos indicar? Podríamos indicar que para que este circuito sea óptimo, ya sea si este diodo esté de esta forma o esté invertido, pues la resistencia de carga tiene que ser igual de media 100 veces a la resistencia 1, que en este caso es aquí. Por ejemplo, si aquí tengo a lo mejor 100 volts, supongamos, perdón, 100 ohms, entonces como dije, tiene que tener 100 veces, entonces tendríamos básicamente 10. Aquí una resistencia de carga de 10 kilo ohms. Entonces así funcionaría para que el circuito esté óptimamente. Ok, y ahora, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, aquí conectáramos un circuito y este circuito pues estuviera de esta forma? Aquí se encuentra la parte del cátodo y del ánodo. Bueno, pues ahí trabajarían los dos ciclos, por lo tanto, ya sabemos cómo trabaja cuando está con la alternancia positiva. Esto es alternancia negativa, que es esta representación. Pues teniendo esos dos, pues básicamente existirían recortes así. Cuando en dado caso hubieran dos diodos conectados de esa manera, Ahora continuamos tendríamos con esto. lo que son limitadores polarizados. Cuando el nivel en un voltaje de corriente alterna se limita, puede ser ajustado agregando un voltaje de polarización, V polarización, como se muestra en la imagen, representada por V polarización, como lo que tenemos aquí, en serie con el diodo, donde el cátodo va a ser el lado va conectado con el lado positivo de la fuente. Por lo tanto, el voltaje en la sección A va a ser igual al voltaje V polarización más 0.7 volts que contiene el diodo en el voltaje de umbral. De esta manera se polariza así en directa el diodo y comienza a conducir, de modo que todo el voltaje de entrada por encima de este nivel se recorta tal como se muestra en la figura. Desde la derecha, donde se observa gráficamente la función del limitador en el sentido positivo, tal como lo vemos, voltaje de entrada, limitador y el voltaje de limitación. Ahora para el limitador en un voltaje negativo, el diodo y el voltaje de polarización deben estar conectados en forma contraria a la polarización directa, es decir, el ánodo del diodo va con el negativo de V polarización. En este caso, en el voltaje en el punto A debe irse a menos V polarización menos 0.7 volts del voltaje de umbral para polarizar en directa el diodo, pero en el ciclo negativo iniciar la acción de limitación, como se muestra del lado derecho, donde ahora la limitación está en el ciclo negativo de la onda, tal como lo vemos, voltaje de entrada, y ahora lo tenemos del lado negativo, entonces tenemos limitación del lado negativo. Ahora nos preguntamos,
¿Qué pasaría si se invierte la posición del diodo en el ciclo positivo, como se muestra en la imagen? Pues bien, el limitador positivo sí se puede modificar para limitar el voltaje de salida en la parte de la forma de onda del voltaje de entrada por encima de V polarización menos 0.7 volt y tendremos una salida como se muestra en la imagen. Tenemos voltaje de entrada, V polarización menos 0.7 volts y tenemos el voltaje de salida. En este caso, el voltaje se tendrá que reducir a menos 0.7 volts para poder alinear el voltaje de salida. De la misma manera podemos modificar el limitador negativo para que pueda limitar el voltaje de salida en la parte de la onda del voltaje de entrada por debajo de V polarización menos 0.7 volts, como lo muestra en la forma de la onda de salida. En la parte de la derecha donde el menos de V polarización se debe a que estamos en el ciclo negativo y el más 0.7 se debe a que estamos por debajo y por lo tanto tendremos que corregir aumentando para poder alinear el voltaje de salida. Por ende se agrega más 0.7 volts, corrigiendo así la curva negativa. El siguiente tema es polarización de un divisor de voltaje. Aquí tenemos un divisor de voltaje resistivo, el cual se va a encargar de derivar el voltaje de polarización que nosotros queremos del voltaje de la fuente, que es corriente directa. Bueno, aquí tenemos la fórmula para obtener el voltaje de polarización. Claramente se aplica un divisor de voltaje. Bueno, la ventaja de este es que este puede ser ajustado. ¿En base a qué es ajustado? Voy a explicarlo. Es las resistencias que tiene, las cuales deben de cumplir un cierto criterio para entregarnos el voltaje de polarización deseado. En este caso, las resistencias R2 y R3 deben ser menores que R1. La razón de esto es que, como sabemos, va a haber una corriente de polarización directa que va a atravesar el diodo, y lo que se pretende es que esta no afecte al voltaje de polarización que nosotros queríamos en un inicio. Aquí tenemos tres tipos de forma de ponerlo. Tenemos el limitador positivo, un limitador negativo, un limitador variable positivo, el cual va a tener conectado un potenciómetro. Ahora, tenemos la aplicación del limitador, que es lo que nos interesa. Esta nos va a ayudar a producir ondas como esta, la cual es cuadrada. Como podemos ver, es un poco más directa. La razón de que tengamos un punto máximo y un punto mínimo es que hay muchos dispositivos que tienen una cierta capacidad para aceptar un voltaje de entrada, porque de lo contrario estos se dañarían. Aquí lo que se busca es reducir, evitar problemas con los voltajes picos que al inicio entran muy altos. Por eso es que se ponen los limitadores, para reducirlos a algo que es aceptable por el dispositivo y que no le cause problemas. Claramente esto es muy práctico para la electrónica digital. Un ejemplo de ello es el generador de pulsos, en el cual se mide la variación de salida a un estímulo de entrada. Bueno, esto es fácil de aplicar. Por otra parte, encontramos los sujetadores de voltaje, o también conocidos como restauradores de corriente directa. De igualmente, como su nombre lo indica, estos agregan o restauran un nivel de corriente directa a una señal eléctrica. Este está compuesto por un diodo y un capacitor. El funcionamiento es básico, ya que estos componentes no tienen mucha complejidad de funcionamiento. Bueno, para empezar, en este caso se comienza con el ciclo negativo. Ahora tenemos una fuente de corriente alterna. Recordemos que al ser alterna y presentar una onda senoidal, presenta variaciones, ondas positivas y ondas negativas. Bueno, en este caso, para el ciclo positivo, cuando en este caso se está utilizando ese ciclo, tenemos un diodo, que es esta parte de aquí, ahorita se la señalo. Viene la corriente o el voltaje de este lado y se encuentra con la polarización directa de este diodo, haciendo que deje pasar o deje fluir la corriente en ese sentido, cargando al capacitor. Ahora,
Incluso cuando se hace el cambio de ciclo a un ciclo positivo, nos damos cuenta que tanto la fuente como el capacitor están conectados en serie, como si fueran unas pilas, por lo cual se podría decir que tenemos una señal más otra señal, o bueno, lo que produce el capacitor más lo que produce la fuente. En este caso no se puede realizar por este camino. ¿Por qué? Porque está polarizado inversamente y no lo deja pasar hacia abajo. Por lo tanto, tenemos aquí las terminales o el voltaje de salida, que en este caso, al tener estos dos ciclos completos, que es una corriente alterna producida por la fuente y una corriente directa que es producida por el capacitor, tenemos dos señales diferentes que se mezclan. Si se damos cuenta, tenemos el voltaje de salida, que en pocas palabras es el voltaje de entrada menos 0.7 volts. ¿Por qué menos 0.7 volts? Recordemos que en caso de diodos ideales esto no se toma, pero estamos tomando en cuenta de que el diodo puede producir ciertas pérdidas por sus características físicas o bueno, restricciones. Por lo tanto tenemos este voltaje de salida del capacitor, lo tenemos con líneas punteadas, mientras que el voltaje de entrada de la fuente la tenemos en forma senoidal. ¿Por qué? Porque es una corriente alterna. Este circuito es muy básico y tiene una variación, el cual solo el diodo y el capacitor cambian las polaridades, haciendo que estos trabajen en un ciclo positivo cargándolo, mientras que en el ciclo negativo invertimos esta polaridad. En este caso lo vemos del lado de abajo, pero pues prácticamente sería su funcionamiento. Además, estos son las bases para lo que son los triplicadores, duplicadores y cuadruplicadores de voltaje, que junto a estos elementos y ciertas configuraciones son las que podemos realizar estas ciertas actividades o realizar estas ciertas funciones. Bueno, ahora lo que sigue son las aplicaciones del circuito sujetador, que como ya sabemos, los circuitos sujetadores son aquellas alteraciones en los picos de la señal, ya sea en el pico positivo o en el pico negativo, que por otra parte también se conoce como restaurador de corriente directa. Dependiendo de cómo se encuentre el diodo, ya sea polarizado directa o inversamente, los circuitos sujetadores pueden ser tanto positivos o negativos. Bueno, en el circuito sujetador se cuenta con un diodo, con un capacitor y una resistencia de carga como componentes principales. Bien, pues una de las principales aplicaciones de este tipo de circuitos viene siendo en los receptores de televisión, como el que se muestra en la imagen, o mejor conocidos como decodificadores. Bien, ¿cómo funciona este circuito en los decodificadores? Pues cuando el decodificador recibe la señal del vídeo, este se procesa en un llamado amplificador acoplado, que hace que se desaparezca el nivel de corriente directa. Este a su vez hace que se pierdan también los llamados niveles de referencia, que son blanco y negro, y antes de estos niveles que lleguen a la pantalla deben ser restaurados. Bueno, explicado en otras palabras, las imágenes que nosotros vemos en la televisión son decodificadas, es decir, que la señal que entra en el circuito son decodificadas para convertirlas en luz, esta vez que represente las imágenes que está proyectando algún programa en la televisión. Y así es como funciona este tipo de circuitos en un decodificador. Bueno, ya como parte complementaria viene un ejemplo que nos pide el voltaje de salida que esperamos observar a través de la resistencia de carga en un circuito sujetador. Y como vemos, tenemos en nuestra señal de entrada, bueno, nuestra fuente, que el voltaje pico máximo es de 24 volts y el mínimo es de menos 24 volts. Nuestro capacitor, nuestro diodo y nuestra resistencia, donde dice cuál es el voltaje de salida que vemos en esta resistencia. Bueno, el circuito sujetador dice que tiene un valor de corriente directa negativo, que es este menos, que es igual al voltaje pico de entrada menos los 0.7 volts que representan la caída del diodo. Sustituyendo y resolviendo nos da un valor de menos 23.3 volts, que estos menos 23.3 es el voltaje de salida que nos representa
en la resistencia de carga, y aquí es como se ve expresada en su forma senoidal, representado obviamente en la resistencia de carga.